Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Nos encontramos en el Evangelio de San Lucas. Inmediatamente antes de este episodio tenemos el texto de Zacarías. Zacarías e Isabel no tienen hijos, los desean. Y cuando Dios le anuncia a Zacarías que su deseo ha sido escuchado, no le cree. Y por esto Zacarías se quedará mudo. Desear algo no significa creer. Quisiera cambiar de vida, se puede, sí, qué hermoso. Quisiera tener más tiempo para mí, se puede, pero tal vez cuando estaré jubilado, cuando tenga mis hijos grandes. Quisiera ser diferente, se puede, pero es tanto tiempo que soy así. Este tipo de respuestas no nos dejan cambiar. Todo aquello que deseo es realizable, pero tal vez no como yo lo deseo, y menos aún si no creo. Este tipo de llamada de parte de Dios es ideal. Nos encontramos en la ciudad santa, en Jerusalén, en el templo, en la casa de Dios. Dios se dirige a su sacerdote, justo e irreprensible, santo, estimado y conocido como un modelo de fe,
Estamos además durante la liturgia, durante un momento de oración. Además, Dios se dirige en una modalidad típica, bíblica, que todos conocían en aquel tiempo. Dios le anuncia a Zacarías que su mujer estéril y además de edad avanzada, dará a luz un hijo. Esto ya había sucedido antes con algunas mujeres, con Sara, la mujer de Abraham, con Raquel, la madre de Jacob. Dios se dirige a Zacarías, como tantas otras veces ya lo había hecho. ¿Podría haber alguna situación mejor que esta? ¿Podía encontrar Dios alguno mejor que Zacarías? ¿Hombre más religioso y creyente que él? Además, visto que era un sacerdote, un liturgo, un santo, así lo define el Evangelio, será obvio que siga al Señor, pero no es así. Y el problema cuando Dios llama es doble. Dios te pide entrar en su plan, dejarte envolver, ponerte a disposición, poner tu vida en sus manos. No aquello que sabes, no aquello que piensas, no tus ideas, sino partiendo de algo que no sabes. Segundo, te pide algo imposible, porque si fuera posible lo podrías hacer tú mismo, no necesitarías de Dios. Si fuera posible, no hay necesidad de Él. Dios, en cambio, te pide lo imposible, pero solamente si confías en Él será posible hacerlo. Dios no pide jamás lo posible. A lo posible ya piensan todos. Dios pide el imposible, porque solo con Él se puede realizar. El primer intento no funciona, entonces Dios lo intenta de nuevo. En vista de que el hombre santo no cree, va a otro lado. Y esto nos debería hacer pensar mucho, porque no solamente la iglesia tiene toda la verdad. En el Evangelio la verdad viene de adentro y de afuera. Así, 6 meses después, el ángel Gabriel lo intenta de nuevo. Y esta vez va a otro lado. El arcángel va a Nazaret. ¿Y sabemos qué idea tienen los estudiosos de Jerusalén sobre Nazaret? Lo encontramos en el Evangelio de Juan 1:46. Cuando Nicodemo dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Los habitantes de Nazaret eran considerados trogloditas, primitivos, salvajes, sin estudio, ni conocimiento, ni civilización. Y era verdad, porque la mayoría de la gente vivía en grutas, gente violenta por definición. Pero hay algo peor. La primera vez Dios se dirigió a un hombre, a un sacerdote, y visto que él no lo escuchó, ahora se dirige a una mujer. Pero ¿cómo le pudo venir en mente dirigirse a una mujer? Porque en aquel tiempo eso era fantasía, locura, una cosa de locos. Para comprender la grandeza de este episodio necesitamos dar un vistazo a cómo era la situación en aquel tiempo. Dios vivía en su cielo, rodeado de sus ángeles que están a su servicio. Por lo tanto, es inaccesible. Poco a poco que se va bajando y se va acercando a los hombres, encontramos al sumo sacerdote o al rey, hasta los siervos. ¿Y la mujer? La mujer era la última en esa escalera. Era una categoría subhumana. Tanto es verdad que el nacimiento de una mujer era considerado una desgracia,
un castigo de Dios contra determinados pecados. Y el nacimiento de una niña era visto como algo fastidioso que se podía eliminar, incluso condenándola a la muerte. Y esto se basaba en la palabra. Dios jamás se dirigió a una mujer. Esto de parte de los judíos era un poco exagerado, porque en el Antiguo Testamento encontramos que Dios se dirigió a Sara. Dios le dice a Sara: tú serás madre, pero Sara es estéril. Y en sus adentros se ríe, porque su marido ya está viejo, y ella también. Entonces Dios le dice: ¿por qué te has reído? Y ella le responde: no, Señor, no me he reído. Y por aquella mentira, Dios jamás le dirigirá la palabra a una mujer. Génesis 18:12. Y por esto las mujeres eran consideradas mentirosas, porque Sara le mintió a Dios. Testimonio bíblico. No tenían derecho a ser testigos en los procesos. Por lo tanto, Dios, cuando se dirige a María, hará algo que es imposible. El anuncio que Dios hace a María es desconcertante, porque la mujer además era considerada impura, excluida de la acción de Dios. Solo que en el Evangelio las mujeres no solo son equiparadas a los hombres, sino que son superiores. María es la primera creyente. María Magdalena es la más cercana a Jesús. Las otras mujeres son testigos de su resurrección. Las mujeres son las únicas que permanecen durante la pasión. Los encuentros más espectaculares e increíbles, donde más se siente, se vive y se percibe el amor, Jesús lo tiene con estas mujeres. La pecadora, Lucas 7, 36, 50. La unción en Betania, Marcos 4, 3 al 9. La mujer adúltera, Juan 8, 1 al 11. Todo esto sí es importante saberlo, porque todavía hoy la mujer es considerada indigna. En aquel tiempo también era así, pero no para Jesús. ¿Dónde va el ángel? Va donde María. Para nosotros María es un nombre dulcísimo, pero en aquel tiempo no. Si nosotros tomamos la Biblia y buscamos, ¿dónde encontramos este nombre? En la Biblia existe una única María en el Antiguo Testamento, y es la hermana de Moisés, Números 26:59. Mujer ambiciosa, rival de su hermano, que ha buscado ponerle una trampa para hacerlo caer, y por eso Dios la maldecirá con la lepra. La lepra era un signo de la maldición de Dios. Y en otros textos sagrados encontramos que cuando María muere y le quieren hacer el funeral, Dios interviene diciendo: ¿por qué están llorando a una vieja? Por lo tanto, el nombre de María representa la lepra, la maldición de Dios. Y es por este episodio que en toda la Biblia encontraremos Raqueles, Susanas, Judith, Magdalenas, pero jamás María, porque era un nombre que evocaba la maldición de Dios. Un poco como el nombre de Judas. Ningún papá coloca a su hijo el nombre de Judas. Y sabemos que Judas se llamaba un santo, un apóstol. Pero Judas trae a nuestra mente la traición. Asimismo era en aquel tiempo. Judas trae para nosotros la palabra traición. María en su tiempo traía a la mente y evocaba
la maldición, el castigo de Dios. Cuando el ángel llega donde María le dice, te saludo llena de gracia. Llena de gracia, que caritomene. ¿Qué quiere decir? Cuando se habla de María, frecuentemente nosotros pensamos en sus méritos, en la llena de gracia. Pero llena de gracia indica la acción de Dios, no los méritos de María. María no es nadie, pero Dios la ama. Llena de gracia es lo que Dios hace en el ser humano. Y lo que Dios hace en nosotros no depende de nosotros. Para la religión, el amor de Dios va conquistado. Hay que merecerlo. Lo tenemos si somos puros, si somos santos, si estamos en regla. Para la fe, para el evangelio, para el amor de Dios, el amor hay que recibirlo. Para tenerlo basta decir sí. María se turba y podemos entenderlo. Jamás Dios se había dirigido a una mujer. María se sorprende porque podría haber pensado, es impensable, imposible que Dios se pueda dirigir a una mujer. ¿A quién pensamos que busca Dios? ¿A los curas? ¿A las monjitas? ¿A los demás? No, Dios te quiere a ti. No quiere a nadie más que a ti. Dios en este mundo es impotente sin el ser humano, aunque nos suene a herejía. Dios no puede hacer nada sin ti, y Dios contigo lo puede hacer todo. Martín Buber decía que en las puertas de una ciudad había un mendigo que sabía quién era el Mesías. Así un rabino, cuando escuchó la noticia, inició su camino buscando encontrar a este mendigo. Cuando llegó a la ciudad, efectivamente lo encontró en las puertas y le dijo, me han dicho que tú sabes quién es el Mesías, ¿es verdad? Sí, es verdad, le respondió el mendigo. Te ruego, por favor, dímelo. Y el mendigo le respondió, el Mesías eres tú. El ángel le dijo a María, concebirás y darás a luz un hijo. María objeta, ¿cómo será posible puesto que no conozco varón? Para la Biblia, cuando un hombre conoce a una mujer, nace un hijo. Conocer en la Biblia quiere decir relaciones sexuales. Es un conocimiento muy material. En el pasado se hablaba de un voto de virginidad de María, algo que era imposible en una mujer hebrea, puesto que los hijos eran signo de bendición y signo de maldición no tenerlos. María no era virgen por voto, era virgen simplemente porque se encontraba en la primera fase del matrimonio, erusín, y la segunda, kidusín. Primero estaban los acuerdos prematrimoniales, el noviazgo, donde cada uno vivía en su casa. Por lo tanto, por fuerza, María era virgen. Cuando se casaba e iban a vivir juntos, el matrimonio venía consumado. Y después el ángel le dice, lo llamarás Jesús. Solo que las mujeres jamás ponen el nombre a sus hijos. Era el padre el que tenía esa tarea. ¿Qué sucede entonces? Aquí se rompe una tradición desde el pasado. No es el hombre a colocar el nombre a su hijo, es la mujer. La misma cosa sucederá con Juan el Bautista. Será su madre, Isabel, la que colocará el nombre y no Zacarías.
La irrupción de Dios en la vida del hombre trae siempre una ruptura con ciertas tradiciones. Por esto Dios irrumpe y es difícil acogerlo. Y a veces por esto Dios viene rechazado por quienes se consideran más cercanos a Él. En el Evangelio, Jesús es enemigo de las tradiciones. ¿Por qué? No es que la tradición sea algo malo, pero a veces resulta peligrosa y puede llevar a la fosilización de la vida o quitar la vida. Un ejemplo que nos puede ayudar a comprender esto es una historia que se cuenta que un gurú tenía un gato y cada vez que iba a hacer la adoración, el gato distraía a las personas, por lo cual el gurú ordenó que el gato fuera amarrado durante la oración de la tarde. Después de la muerte del gurú, el gato continuó molestando y venía siempre amarrado. Un día el gato también murió. Y la gente buscó un gato nuevo para amarrarlo a la hora de la adoración. Esto nos puede hacer reír, pero nos hace ver cómo ciertas tradiciones se continúan a conservar siendo vacías. Aquí también se le dice que Isabel, tu pariente, concebirá un hijo. Y se usa la palabra sigenis. Si nosotros les preguntamos a las personas qué parentesco tenía María e Isabel, muchos nos dirán que prima. Pero la palabra sigenis solamente quiere decir pariente. O sea, es una relación de parentesco, pero no nos dice cuál. Podían ser tía y sobrina también, o algún otro grado de parentesco. Pero eso no importa. Lo que cuenta es que María tiene un ejemplo, un modelo cercano. Porque cuando uno quiere hacer algo increíble, imposible, diferente, se necesita tomar las fuerzas para la vida de otras situaciones similares. De otro modo, nos consideraremos locos. María ve lo que le está sucediendo a Isabel. También habrá pensado, es imposible. Ahora, en cambio, empatiza con Isabel y sabe que no hay nada imposible. No por nada el episodio que sigue después de esto es la visitación. Dos mujeres se entienden perfectamente en lo más profundo y el niño de Isabel saltará en su vientre. A veces se llama solamente imposible a aquello que no se conoce. Una vez que se lo conoce, se sabe que es posible. Cristóbal Colón un día dijo, quiero circunnavegar la tierra. Imposible, le dijeron. Einstein un día dijo, el átomo se puede dividir. Imposible, le dijeron. Galileo y Copérnico dijeron, no es el sol el que gira alrededor de la tierra. Imposible, les dijeron. Luego el ángel continúa y le dice, sobre ti descenderá el Espíritu Santo. Lucas nos presenta a María como la mujer del Espíritu. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro también desconocido para muchos, encontramos la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y de nuevo encontramos a María cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Por lo tanto, toda la vida de María, desde el inicio,
está siempre bajo el signo del Espíritu. María es la mujer toda confianza. María no conoce el plan de Dios. Ella solamente dice sí, pero no tiene la mínima idea de qué significa que dará a luz un hijo y que el Altísimo le dará el trono de David su padre. Pero ella responde sí. Lo único que sabe María es que para la religión es una hereje. Dar a luz al Hijo de Dios era blasfemia pura, que se pagaba con la muerte. Y María sabía que para la ley era una mujer adúltera y podía ser condenada a la lapidación. María tiene 2 penas de muerte sobre ella. ¿Puede venir todo esto de Dios? Y vemos que sí. María, que no tiene la mínima idea de qué significa todo lo que está ocurriendo, tendrá que enfrentar este hecho y vivir solo de su confianza en Dios. Y es por eso que ella dice: se cumple en mí, Señor, tu palabra. ¿Qué me dice a mí este evangelio? Primero, que tú eres grande, que yo soy grande para Dios. A veces las personas sufrimos un complejo de no ser nadie, un complejo de inferioridad. Pero ¿quién soy yo? No soy nada, no soy nadie. Es difícil, imposible. Me gustaría hacer esto o aquello, pero es imposible. ¿Quién era María en aquel tiempo? No era nadie. Y ya vemos lo que Dios hizo. Se cuenta que el gran músico Ludwig van Beethoven, de niño era tan tímido que hablaba en monosílabos y tenía muy pocas relaciones sociales. La biografía nos cuenta que en la escuela era incapaz de aprender algo y por toda su vida fue malo para las matemáticas, especialmente para la suma. Charles Darwin también nos cuenta que su papá le decía que era un incapaz, que lo único que le interesaba era atrapar ratones. En su autobiografía nos dirá que era considerado por todos los maestros como un muchacho muy ordinario, inferior a los demás por su intelecto. A Thomas Edison le dijeron en su cara que era demasiado estúpido para poder aprender alguna cosa. Walt Disney fue despedido por un director por falta de ideas y por ser un fracaso se convirtió en el constructor de Disneylandia. Creer en Dios es muy práctico y concreto. Si tú crees en Dios, que Dios vive dentro de ti, entonces crees en ti. Entonces puedes creer que eres grande, que tienes una finalidad bien precisa en esta tierra y que puedes dejar tus huellas en este mundo. Y así fue para muchas otras personas que no tenían nada de excepcional, pero cuando creyeron en sí mismas, encontraron su puesto en esta tierra. Así fue para María. No tenía nada más que nosotros, pero recibió al Señor, le dijo sí a su palabra, creyó en Él y creyó en ella misma.
Porque creer en Dios es fácil, pero creer en nosotros mismos es difícil. Somos grandes, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y nos pone como modelo a la Virgen María. ¿Qué otra cosa me enseña a mí este evangelio? Que puedo y debo aprender a creer en mí. María dijo que sí, no tenía certezas, no tenía seguridades. Nuestra mente quiere controlarlo todo, tiene la necesidad de saber, tener planes, tener las cosas bajo control, de no correr riesgos. La fe es decir sí a Dios que habla dentro de mí. Un pensamiento para la semana. Mientras la gente normal sueña, los locos de Dios se abandonan a sus increíbles planes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.